Y bueno, viene una parte de una notación y ahorita la podemos corroborar en Cisco Packet Tracer, que es la notación CIRT o enrutamiento entre dominios sin clases, y no es otra cosa más que poner un prefijo al final de la dirección IP. Vamos a poner una diagonal y un número. ¿Qué significa ese número? Ese número significa la cantidad de bits en uno que tiene su máscara de subred. Es decir, que ustedes a veces van a encontrar esta notación de que en lugar de que te den la máscara así textual, la dirección textual de la máscara de subred, se te va a dar el prefijo y de ahí ya tú tienes que calcular la máscara. El prefijo te dice cuántos bits en uno tiene su máscara de subred y todo lo demás es cero, pero nada más indica la cantidad de unos. Entonces aquí, obviamente es la cantidad de unos en binario, ¿sí? Entonces aquí, si yo tengo esta máscara que es triple 255.0, si lo convertimos a binario, pues aquí habrían 8 unos, 8 unos, 8 unos y 8 ceros. Si ustedes suman, aquí tenemos 8 más 8 más 8 nos dan 24. Entonces, esta máscara de subred, si no les dan la máscara de subred, pero les dan el prefijo o sufijo, tendría que ser el sufijo diagonal 24. Este diagonal 24 te dice que hay 24 bits en uno y ya todo el resto en ceros. ¿Ok? Y obviamente estos 24 bits en uno serían tu porción de red y el resto es cero. Es lo que indica esta notación. Vamos a ver que tenemos clases de dirección IP. Bueno, antes de pasar a eso, aquí en Cisco Packet Tracer les iba a enseñar. Por ejemplo, si yo le pongo esa IP que estamos utilizando aquí, que es la 196.5.4. Cuando le damos, ya nos pone una dirección por default. Sin embargo, esa puede cambiarse. Por ejemplo, aquí en el lugar de 255 le podemos poner 240. Y si yo cierro esto y me voy a la simulación, aquí cuando se colocan encima, ya les dice aquí diagonal 20. No le puse el anterior. Igual si le ponemos aquí la 248, aquí nos tendría que decir el prefijo 21. Vean, aquí está, diagonal 21. Aquí tenemos la IP, diagonal 21, porque pertenece a esa máscara de subred. Es la máscara que tendría asignada. ¿Sí, muchachos? Entonces, eso lo vamos a usar en Cisco Packet Tracer, esta parte que estamos calculando. Eh, y bueno, otra cosa, aquí una IP tiene 32 bits, está agrupada en 4 octetos. Como ya les mencioné al inicio, el valor más pequeño de esa dirección IP es 000 en decimal y el máximo es 4 octetos con 255. El primer octeto, siempre el primer octeto de la dirección IP les va a definir a qué clase pertenece y vamos a ver esa parte de las clases. Aquí cuando ustedes Eh, hay ciertas direcciones IP que están reservadas, no las podemos utilizar. Hay algunas que las usan los gobiernos, algunas que se usan para hacer experimentos, investigación, esas normalmente no se utilizan, a menos que trabajen para el gobierno y bueno, sí tendrían que utilizar como este rango de la clase A. Pero normalmente pues no lo vamos a usar para redes LAN, ni ni este. Los que sí vamos a estar utilizando son esos dos, la clase B y la clase C. ¿Y a qué se refieren? Bueno, a lo que se refiere es que según el valor que tenga el primer octeto, eh,
de acuerdo al valor que tenga ese primer octeto, van a haber ciertos rangos para cada clase. Para la clase A, si el primer octeto 1 y 126 pertenece a la clase A y es usada para gobiernos. La clase B, si está el rango, el valor del primer octeto está entre 127 y 191, serían clase B. Ese es usado para grandes empresas donde usan muchos nodos de red. Si está entre 192 y 223, es clase C y se usa para pequeñas y medianas empresas. Y los otros, pues no los vamos a ver porque esos no se utilizan, están reservados. Esos no los podrían utilizar. Entonces, bueno, aquí, dependiendo del valor que tenga el primer octeto, es el rango que vamos a utilizar. ¿Sí, muchachos? Entonces, ojo ahí para que lo tomen mucho en cuenta. Luego aquí tenemos lo que es la porción de red y la porción de host. Recuerden que hay todas las direcciones de red, direcciones IP, tienen una parte de red y otra parte de host. Aquí la porción de red en inglés es network y para la clase A, el primer octeto es para red y los tres últimos son para host. Aquí quiere decir que podemos conectar muchos equipos de host porque son 255 por 255 por 255 equipos en total que podemos conectar con la clase A. Con la clase B tenemos los dos primeros octetos para red y los dos últimos para host. Aquí podemos tener máximo hasta 255 por 255 nodos en la misma red. Y en clase C, por eso se usa para grandes empresas, porque se usan muchos nodos en la misma red. Y para pequeñas y medianas se usan 3 nodos para red y el último para host, aquí podemos conectar hasta 255 equipos en la misma red. Y bueno, tiene que estar en este rango el primer octeto. ¿Ok? Y bueno, aquí ahora lo que tenemos son las clases de direcciones IP. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? La clase A es el primer octeto para red, los tres últimos para host, en la clase B 2 y 2 y en la clase C 3 y 1. Entonces, aquí hay ejemplos de cada uno. Aquí vean que para este ejemplo, esta dirección IP corresponde a la clase A. El teto vale 100. Entonces, ese 100, ¿en qué rango está? Ah, pues está en el rango de 1 a 126, por lo tanto es clase A. ¿Ok? ¿Este en qué clase está, muchachos? Bueno, aquí ya les digo, ¿no? Clase B. Esta dirección IP está en clase B. ¿Por qué? Porque el primer octeto vale 150. Si ustedes se regresan aquí, el 150 está en ese rango de 127 a 191. Por lo tanto, es clase B. Y el último, la última dirección IP, el primer octeto vale 192. ¿En qué rango está? En este. Entonces es clase C. Y bueno, en la clase C, pues ya dijimos que en la clase A, el primer octeto es para red y los otros son para host, aquí 2 y 2, el color te indica, y en este los tres primeros son para red y el último para host. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos los valores permitidos, valores correctos para las máscaras de subred. Aquí, como ya lo mencioné ahorita, para la clase A tienen una máscara por defecto. Esta máscara la van a poder ver en Cisco Packet Tracer. Cuando ustedes ponen estas, por ejemplo, prueben estas IPs, ya les pone una máscara por defecto. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner una dirección con clase C, es una IP estática. Le voy a poner una dirección con clase A, perdón, esta, 100.0.0 y aquí le voy a poner 1 porque no puede ser 0, esta es una dirección de red. Le voy a poner 100.0.0.1 y vean que por defecto me aparece esta em, que es la máscara por defecto para la clase A, que es 255.0.0. O sea, aquí me aparece por defecto esta máscara. Cuando tenemos una clase B, pues esta máscara por defecto para clase B. Por ejemplo, si yo pongo esa de 150.10, pues me va a salir la máscara
máscara por defecto de para esa red, que sería 150.10.0.1. Bueno, aquí no me va a salir por defecto porque la tengo que borrar y ya me sale, ¿ven? Me sale 255.255.0.0. Entonces son dos primeros octetos para red y los dos últimos para host. Y ahora ponemos una dirección IP para clase C, sería una 192.168.0.1 y me sale la máscara por defecto de la clase C. No sé si quede clara esa parte, ya ustedes lo probarán. Estas son las máscaras por default para cada clase, aunque pueden cambiarse, no siempre son exactas. Ya vimos un ejemplo de cuando tenemos un 255.55.240, ahí ya no es 255. Pueden tomar, la máscara de subred puede tomar otros valores. ¿Cuáles son los valores permitidos para esas máscaras de subred? Estos que ven aquí. Aquí yo en decimal tengo el 0, en binario son 8 ceros. Todas los valores correctos permitidos están aquí. Este es un valor permitido, todos en 0. Otro valor permitido es un 1 y de ceros, o 2 unos y 6 ceros, 3 y 7, 4 y 4, 5 y 3, 6 y 2, 7, 1, o todos los bits en 1. Son los únicos valores permitidos. ¿Por qué? Porque como yo les mencioné, todos los unos, a partir de que terminen de escribir los unos y empiece un 0, todo lo demás se vuelve 0, porque aquí es donde se parte, o sea, aquí esto sería para red y esto sería para host. No pueden tener aquí un 0 y luego volver a poner aquí un 1, eso es incorrecto, ¿sí? Lo correcto es que haya unos del lado izquierdo y ceros del lado derecho, o sea, están separados y no están revueltos. Una vez que aparece un 0, ya no puede volver a aparecer un 1. Y pues estos son los valores permitidos, ¿no? Aquí tendríamos separado la parte de red y la parte de host. El 1 es el que, cuando aparezca un 1 y un 0, es el que los separa. Y estos son todos los valores permitidos y no hay más. Si tuvieran otro valor, incluso lo pueden probar en Cisco Packet Tracer. Si ustedes ponen aquí, por ejemplo, una máscara de, no sé, aquí 248, por ejemplo, eso es válido, no hay ningún problema. Pero si yo pongo que no esté en esta tablita, por ejemplo, 249, esa no está y me va a marcar error. Dice la dirección de subred es inválida. ¿Sí? Esto no es correcto, porque no está en la tablita y no está permitido mezclar ceros con unos. Entonces tienen que estar separados del lado izquierdo los unos, del lado derecho los ceros. ¿Sí, muchachos? Entonces, este tipo de cuestiones son las que hay que tomar en cuenta para poder asignar las IPs a los equipos. Y ya lo de menos es asignar las IPs, ya lo saben hacer, es muy sencillo. Nada más tienen que entrar a la PC, doble clic a la pestaña Desktop, IP Configuration, y aquí asignar una IP estática. Eso es para redes LAN cableadas. Y bueno, lo difícil es hacer estos cálculos. Ya una vez comprendiendo esto, pues asignar la dirección es muy fácil, pero si ya la calculan correctamente, pues ya a cada equipo em, pues se le va a asignar la IP correctamente. Vean que si no asignan una IP correctamente, puede ser que a unos equipos los pongan fuera de la misma red y no va a haber acceso si es que no ponen bien la máscara de subred o la dirección IP. ¿Ok? Y bueno, aquí esta dirección es válida. Esto es válido porque aquí tendríamos, ¿cuál sería el prefijo aquí? Serían 8 más 8, 16 más, aquí el 128 hay un 1, entonces serían 17, ¿no? Creo que ya me lo habían dicho, el 128.